Bien, recordad, las úlceras arteriales tienen una serie de características que son las más importantes. Estamos ante una úlcera dolorosa, que se produce después de un periodo más o menos largo de isquemia, ¿vale? Y este periodo de isquemia sigue más o menos, espera a ver dónde la tengo, porque estos estadios, ¿vale? Esta es la clasificación de Lerich-Lafontaine, ¿vale? Que estudia la evolución de una isquemia crónica. Es una clasificación que no se aplicaba a úlceras, se aplica a necesidades quirúrgicas. Y es la pregunta primera de examen Braga de hoy, ¿vale? La clasificación de Lerich-Lafontaine sostiene que el primer grado es cuando ya se objetiva que hay isquemia a través del índice tobillo-brazo, pero todavía no hay ningún síntoma, ¿vale? El índice tobillo-brazo ¿vale? Normalmente está por encima de uno y pico, ¿vale? Y consiste en valorar la tensión en una arteria de la extremidad superior y la tensión en una arteria de la extremidad inferior. En condiciones normales, la extremidad inferior tiene que recibir más sangre por la gravedad, ¿vale? Y cuando de verdad empieza a tener menos sangre la extremidad inferior que la superior, estamos ante una isquemia. ¿Comprendido? Este índice normalmente solo tiene una pregunta de examen, que es su valor, ¿vale? Cayó una vez el índice de Yao, que ya son ganas de tocarle las narices a alguien, porque es un nombre que para encontrarlo tardas horas, ¿vale? Pero por debajo de 0,9 te está diciendo pasa menos sangre por la pierna que por el brazo. Y eso es imposible si no hay isquemia. La pierna tiene siempre más tensión, más cantidad de sangre por tamaño y por gravedad. ¿Comprendido? Y ahora mi brazo lo tengo en una posición neutra de la gravedad, pero las piernas las tengo siempre a favor de gravedad, ¿vale? Así que el índice tobillo-brazo, en el momento en que estemos por encima de 0,9, estamos en normalidad. Cuando estamos por debajo, estamos en el inicio del proceso isquémico crónico. Esto hay que aclararlo, es crónico, ¿vale? De repente descubres que al andar rápido o al andar mucha distancia, te empiezan a doler los gemelos. Eso es lo que llamamos claudicación intermitente. La claudicación intermitente es el dolor que se produce al esfuerzo. ¿Comprendido? Y este dolor va a significar que durante el ejercicio la vasculatura no consigue aportar suficiente sangre. Esta claudicación intermitente nos marcará el estadio 2. Es cierto que hay un 2A y un 2B. 2A es cuando la persona tiene claudicación intermitente en distancias largas, y 2B es cuando la claudicación intermitente aparece a los 100 metros.
Es decir, aparece al ir paseando hasta la peregrina. ¿Comprendido? Claudicación intermitente es estadio 2. ¿Comprendido? El tercer estadio es cuando el individuo se tumba y empieza a haber problemas de vascularización cuando no hay gravedad ayudando. Se manifiesta normalmente por el dolor en reposo, el dolor que aparece al acostarnos en la cama, en horizontal, ¿comprendido? En decúbito supino. Este dolor en reposo nos va a marcar la presencia del grado 3. Pero a veces nos lo marca un elemento que a veces nos sorprende, que es lo que llamamos el rubor dependencia. Es decir, cuando una persona está de pie, su sangre llega a la pierna y se pone hipercolorada. Y en cambio, cuando se tumba, la pierna se pone blanca. Ese rubor dependencia tiene un factor pronóstico de dolor de reposo. ¿Comprendido? Ese rubor dependencia se puede llamar pie alangostado, porque el individuo cuando está de pie, su pierna está roja, 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 como la cola de una langosta. ¿Comprendido? El dolor de reposo es lo que marca el grado 3. ¿Vale? Y realmente hasta que aparece el dolor de reposo, no se suele hacer nada a nivel quirúrgico. ¿Vale? Porque si no tendríamos que ir actuando cada vez antes en la evolución. ¿Comprendido? El cuarto estadio es donde aparecen las úlceras y las gangrenas. Ahí es donde ya tenemos que actuar quirúrgicamente para hacer un bypass o para solucionar una isquemia. ¿Entendido? Esta clasificación de Leriche y Lafontaine es pregunta hiperbraga, pero también lo son el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3, los síntomas que la caracterizan. El índice tobillo-brazo, la claudicación intermitente y el dolor de reposo con el rubor de pendencia, está separado. ¿Vale? Pendencia aquí significa inclinación. ¿Vale? ¿Vale? ¿Está claro? Cuando el dolor de reposo aparece, el individuo solo obtiene alivio cuando duerme con el pie en Trendelenburg o anti-Trendelenburg. Anti-Trendelenburg. Esta persona aprende a dormir con el cabecero elevado, ¿no? O con los pies fuera de la cama. ¿Comprendido? Los pies fuera de la cama cuando está en una cama donde su pareja no tolera, porque tiene un problema venoso, tener el cabecero elevado. ¿Comprendido? Entonces él saca los pies fuera y está cómodo, pero a la larga acabará durmiendo sentado, como los cardiópatas y los neumópatas. ¿Comprendido? Repito, esto es el proceso crónico. ¿Vale? Este proceso puede tardar 20 años, perfectamente. ¿Vale? El proceso agudo se caracteriza mucho más por un trombo, por una embolia, y es un proceso que se instaura de golpe, y puede ser una emergencia, porque nos ponemos de golpe en estadio 3, estadio 4. ¿Vale? Y es la llamada enfermedad de las 5 P's. Porque en inglés, P era la inicial de los síntomas. Era dolor, pain, parestesia, con H intercalado, que es la situación donde los nervios no tienen sangre, palidez,
pulseness, que es impulso en inglés, y después parálisis. Las 5 P's nos indican un cuadro agudo, un cuadro donde por un trombo o por una embolia puede aparecer de repente una situación de dolor en reposo con riesgo de necrosis y gangrena. ¿Comprendido? Normalmente a esto se le llama isquemia arterial aguda y casi nunca aparece por su naturaleza aguda dentro de las preguntas de úlcera. ¿Comprendido? Porque son cuadros un poquito diferentes. Aquí no hay tiempo para pensar. Aquí la úlcera aparece necrosando ya toda la pierna. En la otra, en cambio, vas a tener úlceras con una serie de características muy llamativas. Esas características son las siguientes preguntas, ¿vale? Las características de la úlcera arterial crónica, ¿vale? Son úlceras muy dolorosas hasta que el tejido se ha necrosado, hasta que el tejido se haya quedado sin vasculatura. ¿Comprendido? Este dolor se incrementa en decúbito supino. Esto es lo más llamativo de la úlcera arterial. Si nos aparece esa expresión de dolor en decúbito supino, asumimos siempre que es arterial, o cuando menos mixta. ¿Comprendido? Esta úlcera es profunda, no exuda nada, no hay sangre que pueda pasar cerca de esta úlcera, y el tejido de granulación no existe. Observamos que no granula bien. ¿Comprendido? Los límites de la úlcera son claros, están bien marcados, no son tórpidos, no son límites que cambian cada día, sino parecen marcados a cuchillo, ¿vale? Y todo el entorno de la úlcera, toda la piel circundante, se ha atrofiado, ha perdido el vello, está más fría, está más pálida y suele haber alteraciones tróficas. Pero la esencia de todo, aparte del dolor que se incrementa por el decúbito, es la falta de pulso. No se detecta un pulso ni de broma. ¿Comprendido? Esa es la esencia de una úlcera arterial. ¿Comprendido? Bien, si habéis entendido esto, lo demás es anecdótico, ¿vale? Localizaciones de las úlceras, ¿vale? La localización de la úlcera va a ser, en primer lugar, territorio donde el peso cierra arterias, talón y planta del pie. Si mi peso cierra arterias y las arterias van a estar más cerradas de lo normal, automáticamente ese es el primer sitio donde se produce la úlcera, ¿vale? En especial si peso mucho. ¿Comprendido? Segundo, territorio distal, porque cuando yo cierro una arteria grande tiene que ser un proceso gordo, pero las arterias que llegan a los extremos son pequeñitas y ellas son las que primero se van a dañar. Así que el territorio distal de los dedos de los pies, ¿vale? Y tercero, vamos a encontrar dos zonas muy características, ¿vale? El dorso del pie, ¿vale? Y el maleolo peroneal, el maleolo de fuera. ¿Comprendido? El maleolo que normalmente no rozamos con el otro pie. ¿Es posible que aparezca ahí una úlcera venosa? Hombre, sí. Pero si te aparece en el maleolo de fuera, la primera opción es siempre arterial. Aunque la esencia es talón, planta y dorso, pie.
no pierna, pie. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Las causas. Nos vamos a encontrar con nuevas preguntas de examen. El 90 y tantos % de las úlceras se deben a arteriosclerosis. Pero existe una patología que tiene naturaleza propia. Se le puede llamar arterioloesclerosis. ¿Vale? Afecta a las arteriolas. ¿Vale? Pero su nombre auténtico es la tromboangeitis obliterante. Es la enfermedad de Buerger. Esa patología es siempre una pregunta hiperbraga, porque es una patología causada por el consumo de tabaco. Son fumadores que obstruyen sus grandes arterias, normalmente las arterias más distales, que van a estar causadas por el hecho de fumar. Buerger y tabaco van juntos hasta el carnet de identidad. ¿Vale? El señor Buerger tiene como segundo apellido Tabacus. ¿Vale? Sir Buerger Tabacus. Siempre es una pregunta hiperbraga. ¿Entendido? Es una patología de gente mucho más joven, mientras que la arteriosclerosis suele aparecer entre los 50 y los 70 años para causar úlceras. Aquí el Buerger es una enfermedad de 35, 30, 40 años a lo sumo. ¿Comprendido? Y es una enfermedad que indudablemente tiene un componente genético. Las personas son muy sensibles a la acción de la nicotina. ¿Vale? Las úlceras angéiticas es el nombre que se les ha dado al síndrome de Buerger. Porque claro, tenemos un proceso de trombosis diferente. ¿Vale? Y por si acaso, aunque llevan siglos sin verse, ¿vale? Deben llevar 100 años sin estar muy descritas, pero fueron descritas al principio del siglo XX, están las úlceras de Martorell, que aparecen en hipertensión. ¿Vale? Hoy ya no se ven. Nadie tiene la hipertensión tan descontrolada como para permitir producir una úlcera. ¿Comprendido? La úlcera de Martorell, la úlcera angéitica y la úlcera isquémica son los tipos de úlcera arterial en función de la causa. ¿Vale? No obstante, no son preguntas de examen diferenciales. ¿Vale? Recordad, normalmente estamos hablando de hipertensión, arteriosclerosis y tromboembolismo. El tromboembolismo es el elemento fundamental en las agudas, ¿vale? Y en cambio, la hipertensión y la arteriosclerosis en las crónicas, ¿vale? No hay más que decir, porque esto es sencillamente describir los cuadros, ¿vale? ¿Vale? Lo que hay es que insistir en los cuidados, ¿vale? Esto sí debéis estudiarlo con detenimiento, porque la mayor parte de las preguntas de úlceras se refieren a cuidados de enfermería, no tanto a conceptos de qué se hace con una úlcera a nivel médico, ¿vale? Bien, lo primero es dar un tratamiento con un jabón que respete el pH de la piel, ¿vale? Con un jabón que no provoque sequedad, que no ataque a la esencia protectora de la piel. Si yo utilizo un jabón con un pH de 7, neutro, estoy reduciendo la capacidad de la piel para defenderse de las infecciones. Este pH, que es el manto ácido, va a protegernos de infecciones que vengan a través de la piel. ¿Comprendido? Aquí siempre hay que decir Uriasdin o cualquier de estos jabones caros que no tienen pH neutro. ¿Comprendido?
En segundo lugar, conviene que los pies sean lavados, ¿vale? A poder ser todos los días, pero a una temperatura que no genere heridas, ¿vale? La persona con un problema arterial, sus nervios no funcionan bien, ¿vale? Y por lo tanto no va a detectar bien las quemaduras. Al principio sí, pero después no. Así que por favor que sea una temperatura equilibrada, ¿vale? Evitar la maceración y sobre todo secar sin fricción, ¿vale? Y como no nos podemos fiar de las sensaciones, porque van a estar alteradas por la falta de sangre arterial, tenemos que fiarnos de los ojos, tenemos que fiarnos de la visión de estos pies, ¿vale? Además, la mayoría de las personas no se ven las plantas de los pies. Si yo no siento nada, a lo mejor está apareciendo una heridita en esa zona y no le presto atención. ¿Comprendido? Bien, siempre el tratamiento por personal cualificado, ¿vale? Siempre un corte recto, ni cortas ni largas. Porque aquí hay mucha gente que se obsesiona con tenerlas cortas, porque si las tengo largas el roce genera heridas, ¿comprendido? Habéis visto alguna uña que es en realidad un cuchillo, y al estar apoyado en un zapato puede estar cortando el lado del otro pie sobre el que está apoyado, ¿vale? Entonces, ni cortas ni largas, ¿vale? Y nunca utilizar instrumentos que sean muy traumáticos en su cuidado. Porque como no siento bien, no siento que penetro la piel, no abro la puerta a infecciones y estamos ante un pie que no va a recibir glóbulos blancos, en un pie que al no tener sangre tampoco tiene una inmunidad sistémica buena y entonces puede aparecer en cualquier momento una gangrena, ¿vale? Bien. Los cuidados de la úlcera son todos los de siempre, que veremos en úlceras por presión, ¿vale? Lavados, ¿vale? Un secado en el territorio periulceroso llamativo, ¿vale? No usar antisépticos si queremos que granule algo. No va a granular, pero si granula, no le matemos a las células con antisépticos, ¿vale? Utilizar preferentemente un desbridamiento lo más natural posible, porque si utilizo un desbridamiento cortante, ¿vale? Lo que voy es abrir una puerta a la entrada de gérmenes, ¿vale? Yo sé que es más cómodo, ¿vale? Pero cuidadito, no vamos a abrir escaras en una zona que no va a cicatrizar. Si la escara no está fluctuando, no tiene gérmenes, no tiene pus debajo, esa escara se mantiene porque es el mejor apósito, ¿vale? Y después, un tratamiento más o menos intensivo sobre la úlcera con las curas, ¿vale? ¿Entendido? Bien, problema de la infección. Estamos acostumbrados a creer que la gangrena es un cuadro provocado por bichos como los Clostridium. Ese es solo uno de los tipos de gangrena. Hay gangrenas provocadas por estafilococos y estreptococos, ¿vale? Gangrenas provocadas por gérmenes que tenemos en los pies. Así que hay que prestar atención a todo. Muestras, ¿vale? No comprimir. Nunca una úlcera arterial puede ser comprimida. Este es el problema de las úlceras mixtas. Una úlcera venosa siempre va a ser comprimida. Una úlcera arterial nunca. ¿Comprendido? Y cuando no nos queda más remedio, tirar de antibióticos, ¿vale? Evitar el tabaquismo y elevar el cabecero siempre que se pueda. Los pies colgando van a generar edemas y sobre todo van a originar más riesgo de que los dedos hinchados sean lastimados
¿Comprendido? Esto es lo que hacen los pies de un paciente cuando no está advertido. Y él espontáneamente va a sacar los pies fuera de la cama. ¿Vale? Y sobre todo, anda. ¿Que te duele? Te jodes. Directamente, sigue andando. ¿Vale? Hay que andar sobre el dolor para estimular la producción de vasos. ¿Vale? El mejor tratamiento para lo que llamábamos, ¿cuál era el signo básico de la isquemia arterial? El del estadio 2, claudicación. Es cuando hay claudicación, anda. ¿Vale? Cuidadito, la claudicación puede ser nerviosa. ¿Vale? Puede ser el resultado de una, digamos, obstrucción en la médula, por la vejez sobre todo. Eso es lo que se llama claudicación neurógena. ¿Vale? Y es un proceso típico de personas mayores. ¿Vale? No comprimir, no friccionar, no masajear. ¿Vale? No exponer al frío y hacer un control del colesterol, porque la arteriosclerosis suele ser la gran causa. ¿Vale? No exponer al frío es que el frío provoca vasoconstricción. Y si me iba a llegar una gota de sangre, la vasoconstricción me va a quitar esa gota de sangre. ¿Vale? ¿Entendido? Tratamiento. No hay ningún agente que sea verdaderamente efectivo. ¿Vale? Podemos, cuando el problema es el síndrome de Buerger, utilizar antiagregantes plaquetarios. Así que realmente solo existe la prevención. ¿Vale? ¿Entendido? Que hay pulsopedio, desbrigamos. ¿Vale? Que no hay pulsopedio hasta que se revascularice, aquí yo no lo toca nadie. ¿Vale? Se empapa con antisépticos la escara para que no se infecte. ¿Entendido? Pero nadie va a quitar esa escara. ¿Comprendido? Hasta que no entre en el quirófano y sea revascularizado. ¿Vale? Sea limpiada esa arteria o se haga un bypass. ¿Comprendido? Esto es algo importante. La presencia de pulsopedio, por mínimo que sea, lleva a un sitio. La ausencia total de pulsopedio lleva a otro. ¿Vale? Aquí no podemos hacer nada. Solo podemos mantener al paciente sin complicaciones hasta que sea operado. Y espero que la Seguridad Social se dé prisa. ¿Entendido? Bien, síndrome de Buerger. ¿Vale? Lo primero que lleva como pregunta de examen casi exclusiva es tabaco. ¿Vale? Estamos hablando de una vasculitis oclusiva en fumadores. ¿Comprendido? Los no fumadores nunca desarrollan Buerger. ¿Vale? Y además fumadores de grandes cantidades. ¿Vale? Segundo, el elemento más característico es que no claudican los gemelos, claudica el pie. Te duele el pie. ¿Vale? No son los gemelos los que provocan las molestias, es más abajo. ¿Vale? Porque aquí se está afectando una arteria y no te llega la sangre al punto más distal. ¿Comprendido? Y sobre todo, aparece afectación en los brazos. Se llegan a amputar los brazos. ¿Vale? Esto no aparece normalmente en un proceso arteriosclerótico. En un proceso arteriosclerótico, la mayoría de las veces las lesiones están solo en piernas. Aquí también están en brazos. Y aparece con enorme frecuencia una trombosis migratoria, porque estamos ante una enfermedad donde las plaquetas funcionan chungas. Las plaquetas
se depositan sin motivo aparente, ¿vale? Ante cualquier estrechez. Así que va a estar teniendo trombosis por sitios, pues hoy aquí, mañana allá, pasado anteallá. Buerger, no obstante, siempre tabaco, 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 tabaco. Y nunca os olvidéis de su nombre. Trombangitis obliterante. Inflamación de vasos por depósito de trombos. ¿Está claro? ¿Sí? Dejar de fumar. Y aquí es donde tiene sentido dar anticoagulantes. ¿Vale? ¿Comprendido? Úlcera de Martorell. Pasáis de ella porque no la vais a ver nunca. Solo tenéis que asociarlo con hipertensión. ¿Vale? ¿Está claro? Su única pregunta de examen es la hipertensión. Bien, el proceso lo he querido contemplar con arteriosclerosis. Recordar que cuando estamos con placas de ateroma se producen tres elementos: tromboembolias, aneurismas y obstrucciones. Y los dos de los extremos van a originar ancas. ¿Vale? Los factores de riesgo siempre llamamos la atención sobre los tres principales. ¿Vale? Hipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo. El más importante es el tabaquismo en los jóvenes. El más importante en las personas que pasan de 40 años es la hipertensión. ¿Vale? Eso es el factor de riesgo. Todo lo demás, hombre, sí, es importante, pero es secundario. ¿Vale? Este es el proceso de la arteriosclerosis, no tiene sentido que os lo estudiéis. Y esta es la prevención. ¿Vale? Luchar con una dieta para que no haya hipertensión y una dieta donde se reduzca el colesterol. Reducir el consumo alcohólico, abandonar el tabaco y el control de los otros factores de riesgo. ¿Vale? Y aquí solo incluiría una serie de preguntas anecdóticas, pero que se han repetido muchas veces. Anecdóticas porque son las típicas cosas que te salen así totalmente separadas de todo. La rotura de un aneurisma grande, que tenéis que recordar que es un proceso característico de personas de más de 70 años, en especial de los aneurismas torácicos, genera un dolor, que es el dolor transfisivo. El dolor donde se atraviesa ese tórax, ese abdomen, de delante a atrás como con una espada. Un dolor intensísimo. ¿Vale? Eso siempre es un dolor por rotura de un aneurisma. ¿Vale? Y las causas solo han caído arteriosclerosis. Pero tenemos que recordar que hay personas que tienen los dedos muy largos, que son altos, tienen una malformación congénita, que es el síndrome de Marfan, típicos jugadores de baloncesto, y que mueren la mayoría entre los 40 y los 50 años, porque tienen aneurismas secundarias a su enfermedad. ¿Vale? Dentro de las causas infecciosas hay que recordar que los gomas sifilíticos producen con mucha frecuencia aneurismas. ¿Vale? Bien, si están en el tórax se rompen y pueden provocar un taponamiento cardíaco. Si están en el abdomen, donde es lo más frecuente, eso es pregunta de examen, también localizarlas por debajo de los riñones. ¿Vale? Este detalle sí puede ser preguntado. Se rompen y entran en shock. ¿Vale? Estoy hablando de un hombre de 70-80 años que ha notado pulsaciones raras. Este aneurisma crece y cuando tiene un tamaño suficiente incluso se detecta desde el exterior.
¿vale? Y en las piernas, la mayor parte de los aneurismas están en el territorio popliteo, quizás debido a que es el territorio que comprimimos, ¿vale? Territorio que comprimimos con los bordes de las sillas. Este territorio va a originar émbolos, ¿vale? Así que os quedaréis solo con aneurismas abdominales por debajo de las arterias renales, ¿vale? Y aneurismas poplíteos, siempre riesgo de trombosis, ¿vale? El segundo es en frecuencia en general, Claro, o sea, primero sí. los infrarrenales. Exacto, ¿vale? Recordad, la mayoría de las veces los aneurismas se rompen con un proceso hipertensivo, ¿vale? Se rompen en una subida de tensión. No es la rotura de aneurisma que genera la subida de tensión, es al revés. Y su único tratamiento, hasta que no sean reparados quirúrgicamente, cuando se rompen, es cuidadito con el nitroprusiato, poquito a poco, pero rápido, ¿vale? Bajar la tensión lo más rápidamente posible, pero sin caídas bruscas, ¿vale? Y luego, dos preguntas que os pueden caer. La arteritis es una inflamación de una arteria. En vuestro examen han caído estas dos. Son dos procesos completamente diferentes, ¿vale? La arteritis de la temporal es una patología de viejos y es pregunta hiperbraga, ¿vale? La arteritis de la temporal se ha llamado arteritis de Horton, ¿vale? De células gigantes. Esta arteritis aparece en ancianos y afectan a la cabeza. Y tiene siempre un dato que es pregunta de examen, que es la claudicación mandibular, ¿vale? Las personas al hablar les cae la mandíbula, se cansan y les cae la mandíbula, ¿comprendido? Y tienen una elevación de VSG, de velocidad de sedimentación globular. La arteritis de la temporal, hombre, no tiene nada que ver con una úlcera, es simplemente un problema arterial, ¿vale? Tiene unas arterias temporales que tú las intentas cerrar y no puedes, están duras como piedras, ¿entendido? Y se llama de células gigantes porque al hacer una biopsia te encuentras en las paredes de los vasos unos celulones enormes. Solo os quedaréis con el nombre y la claudicación mandibular. Y la primera causa de cefalea de inicio en personas mayores. ¿Entendido? Porque las cefaleas que aparecen a partir de los 55 o 60 años, crónicas, son más bien raras, ¿vale? Esta es la temporal o de Horton, ¿vale? Y por el contrario tenemos el Takayasu, ¿vale? Takayasu se llama enfermedad sin pulso. Estamos hablando de personas jóvenes, no niños pequeños. Eso es la arteritis que tiene nombre de moto. ¿Cómo se llama la arteritis que tiene nombre de moto? Kawasaki, ¿vale? Takayasu es una arteritis que se llama enfermedad sin pulso porque lo que se cierra son las arterias que salen de la aorta. Y por lo tanto, tú le vas a coger el pulso en la radial y no la pillas, ¿vale? Y claro, lo que va a generar es una hipertensión brutal, porque para seguir llevando sangre a la cabeza, para seguir llevando sangre a los brazos, vamos a tener que subir la fuerza del corazón a tope y va a generar una hipertensión grave. Aquí solo os quedáis con Takayasu, enfermedad sin pulso, arterias torácicas. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. La de Horton en la cabeza, en el tórax, torácicas.
Y luego el Kawasaki. Esta tiene solo 2 preguntas. Es una enfermedad de niños donde aparece el mismo dato que en la escarlatina, la lengua frambuesada. ¿Vale? Por eso mucha gente, claro, empiezas con problemas de garganta, con adenopatías, y dices, tendrá una faringitis. Y empiezo a tratarla 1, 2, 3 días, no se cura. Empiezo con antibióticos 1, 2, 3 días, no se cura. Y empiezan a aparecer cositas más graves. Artritis, meningitis. Uy. Y empieza a hacer un problema de afectación cardíaca. Y te asustas mucho. Porque es una enfermedad de niños muy pequeños, menores de 5 años. Y es la única enfermedad que se da aspirina en la infancia. ¿Entendido? Solo recordaremos Kawasaki, lengua frambuesada, meningitis y corazón y aspirina. ¿Entendido? ¿Sí? Embolias, ¿vale? A ver, las embolias son complejas, porque en realidad el término embolia no nos dice exactamente su naturaleza, ¿vale? El lugar que más frecuentemente emboliza dicen que es el corazón, pero esto es más característico de gente joven, ¿comprendido? Las embolias clínicas son más frecuentes en corazón, sí, pero nadie tiene muy claro si los problemas venosos periféricos no tienen una proporción muy alta, porque la mitad de las embolias que vienen de las piernas no tienen clínica, se resuelven al pasar por el pulmón. El pulmón hace de filtro y la embolia no produce un cuadro grave, porque si se cierra una parte muy pequeña del pulmón, tú no lo notas. Notas una pequeña disnea y nada más, pero 2 o 3 días más tarde se ha curado, ¿vale? Pero normalmente, repito, las clínicas son cardíacas, cardioembólicas, ¿vale? El tratamiento siempre será heparina, fibrinolisis, vasodilatación y cirugía, extraer ese émbolo. ¿Comprendido? Aquí tenemos la trombosis arterial, ¿vale? La trombosis arterial va a tener como gran pregunta de examen la tríada de Virchow, ¿vale? Que hay que reconocer que también se puede aplicar a la trombosis venosa, y el lugar donde se producen la mayor parte de los trombos que provienen de las arterias, en las arterias femoropócticas, ¿vale? Que repito, arterias que se pueden comprimir fácilmente desde fuera con el borde de las sillas, ¿comprendido? Esas son las 2 únicas. La tríada de Virchow es la pregunta más frecuente. Cuando se producen estos 3 hechos, va a haber con seguridad un trombo en ese vaso. El primer hecho es que la pared esté dañada. Sin él es imposible que haya un trombo arterial, ¿vale? La pared puede estar dañada por lesiones. Segundo, que la sangre circule lentamente. Y tercero, que haya un problema de coagulabilidad. Pese a que está en el seno de trombosis arteriales, la tríada de Virchow es mucho más frecuente en problemas venosos. ¿Entendido? Y esa es pregunta de examen. ¿Entendido? Sencillamente identificar los 3 elementos que son etiopatogénicos de los trombos, ¿vale? Y repito, son mucho más frecuentes en venas.
¿Vale? Las compresiones arteriales pueden producirse en síndromes compartimentales o en atrapamiento popliteo. ¿Vale? Los otros dos ni los veáis. ¿Vale? Traumatismos arteriales y se acabó problemas arteriales. ¿Alguna duda? Nos centraremos sobre la naturaleza de las úlceras, el índice tobillo-brazo, las características de estas úlceras. Cuidado con decir que se hace desbridamiento cortante si no hay pulso, porque eso no es verdad. ¿Vale? Y, sobre todo, la clasificación de Levi-Lafontaine. ¿Está claro? Sí. Úlceras venosas. ¿Vale? Son el grueso del trabajo. La mayor parte de las úlceras son venosas, o al menos mixtas. ¿Vale? Bien, recordemos, aquí no es nada raro que nos hagan preguntas sobre la estructura anatómica de las venas en las extremidades. ¿Vale? Recordad que tenemos dos circuitos. En las extremidades tenemos una vaina superficial que separa la piel del territorio interno. ¿Vale? Y por fuera de la vaina superficial, es decir, prácticamente por debajo de la piel, tenemos venas. Son las venas superficiales. Son las venas que vemos en los brazos. ¿Comprendido? Pero por debajo de la vaina superficial tenemos venas. ¿Vale? Venas que tienen el nombre de las arterias. ¿Comprendido? Y comunicando ambos territorios tenemos las venas comunicantes. Las venas comunicantes son las que perforan la vaina superficial o aponeurosis superficial. ¿Vale? Aquí tenemos las venas más importantes superficiales, las safenas. Recordad que la safena interna llega hasta la ingle y la safena externa solo llega hasta la rodilla. Están una por dentro y otra por fuera. ¿Vale? Estas venas, si no las comprimimos haciendo ejercicio físico, no se bombea bien. Estas, en cambio, las profundas, tienen muchísimas válvulas, muchísimas más que las otras. Y al estar en medio de tejido muscular, es prácticamente imposible que haya un proceso grave de obstrucción, aunque pueda haberlo. ¿Vale? Entonces, comunicando a los dos están las venas perforantes. Y la pregunta de examen es esa: vena perforante. ¿Vale? ¿Entendido? La vena que comunica al territorio superficial con el profundo. ¿Vale? Cuando hay una obstrucción en uno de los dos territorios, la sangre se va por el otro lado. ¿Comprendido? Aunque generalmente casi toda la sangre va por las venas profundas. ¿Vale? Bien. Las úlceras venosas son las más frecuentes. ¿Comprendido? Sus características son: hay poco dolor salvo si se infecta, pero en general, como casi siempre nos las vamos a encontrar infectadas, duele. ¿Vale? Esta es la primera diferencia con las úlceras arteriales. La úlcera arterial duele, la venosa no duele. En la práctica duelen las dos. ¿Entendido? Bien. Son muy exudativas
y son muy superficiales. No metemos todo el dedo en la úlcera, vemos sencillamente una superficie dañada, ¿vale? Que además es cambiante. Los bordes van cambiando todos los días. Hay zonas que curan y zonas que se lamentan del problema. Hay zonas que al día siguiente lo que estaba dañado está curado y se está dañando por otro lado. ¿Comprendido? Y están rodeadas de un tejido caliente, hinchado y muy frecuentemente hiperpigmentado. La presión ha hecho que saliera la hemoglobina, y esta hemoglobina da origen a una pigmentación oscura, gitanoide de la piel. ¿Comprendido? Hay tejido de granulación, pero sobre todo, el pulso arterial es siempre constante. Si no existe, estamos ante una úlcera mixta. Es posible que una gran vena varicosa, dilatada, comprima una arteria. Es posible. Eso es una úlcera mixta. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Las úlceras venosas se localizan en los territorios que más traumatizamos. En los territorios que sin darnos cuenta dañamos. El maleolo tibial, siempre. La zona por encima de los maleolos. ¿Por qué el maleolo tibial? Porque todos nosotros que dormimos de lado rozamos los maleolos. Sencillamente por eso. Todos nosotros al andar tropezamos con el otro maleolo. Así que este maleolo tibial y esta zona supramaleolar por encima de los maleolos, ¿vale? Es siempre característica. ¿Veis? No hay pies. Esta es una úlcera de pierna. ¿Comprendido? Lo tenemos que tener claro. Si se afecta el pie, arteria. Arteria o diabetes. Si no se afecta el pie y hay pulso, vena. ¿Comprendido? ¿Está claro? Bien. Podemos tener varios tipos de úlceras. Estudiarlas es perder el tiempo. ¿Vale? Hay una úlcera que asienta sobre una variz, golpe que afecta a la variz, proceso inflamatorio, proceso que genera la úlcera. ¿Vale? Es la más frecuente con mucho. Pero después hay úlceras que aparecen de una trombosis profunda o úlceras que aparecen ante la ausencia total de movimientos del gemelo. Esta úlcera tiene una característica que a veces se pregunta. La estásica es bilateral. Aparecen los dos lados. Parecen gemelas. ¿Comprendido? Porque la mayoría de la gente que no mueve los gemelos es que no anda. La mayoría de la gente que no mueve los gemelos es que no mueve su cuerpo. Está encamada, está inmovilizada. Entonces ahí sí puede aparecer la estásica. ¿Comprendido? Bien. Vigilancia de la piel. ¿Vale? Primero, normalmente monitorizar. Evitar torniquetes de ropa, porque a veces hay gente que se pone algunos instrumentos de belleza alrededor de la rodilla, pantaloncitos o, ¿cómo se llaman estos pantalones? Marcaculos, los leggings, ¿vale? Que en vez de ser pantalones marcaculos son pantalones estriñepiernas, ¿vale? Ahí apretados porque haga efecto faja y te jode la circulación. Bien, elevar los pies de la cama. Conseguir una posición de Trendelenburg. De esa manera, el flujo venoso va a ser apoyado por la gravedad. ¿Vale? Intentar la compresión siempre. Siempre como mínimo una compresión media, una compresión liviana no conduce a nada. Pero cuando el proceso es grave, compresión alta. ¿Vale? Las medias colocarnos antes de levantarnos. ¿Vale? Y siempre hacer una valoración porque en cualquier momento una variz
va a comprimir una arteria y la vamos a liar. ¿Vale? Ejercicio físico aeróbico. Recomendar no permanecer mucho tiempo sentado o de pie sin moverse. ¿Comprendido? Baños de contraste. Fue pregunta de examen hace 3 oposiciones. ¿Entendido? Baños donde primero se pone agua caliente y luego agua fría. Baños que lo que buscan es mover a la vena para evitar ese acúmulo de sangre. ¿Vale? Y algo muy importante, no crucemos las piernas. Y en algún caso, no poner las piernas ¿dónde? Los pillamos. Y cruzadas. Vale, bien, vale. No poner las piernas debajo del culo cuando estamos sentadas, que es un instinto en mucha gente, el mío, por ejemplo. Acabamos metiendo los pies debajo de la silla y eso significa que la parte de atrás de las rodillas está comprimido contra la silla. Evitar estreñimiento, por favor. Zapatos de tacón medio, aunque ahora hay una corriente que sostiene que el tacón a lo mejor convendría no tenerlo tanto. ¿Entendido? Hoy están empezando a cuestionarse que incluso el tacón de 1 centímetro es exagerado. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Está claro? Yo todavía no hay argumentos que me parezcan serios. Me parece que el tacón, un poquito de tacón, tonifica al gemelo, te hace que se contraiga y por lo tanto te hace de bomba. Pero hay gente que dice, de tanto estar contraído se acorta. Y luego a la larga acaba generando un problema de que no se contrae nunca. Y bueno, el argumento puede ser válido, pero a medio y largo plazo. Bien, no exponer al calor, recordar, en la úlcera arterial era el frío, aquí es el calor. Este calor implica tener cuidado en la playa, ¿vale? Tener cuidado con el sol directo, tener cuidado con la arena. Vemos a gente que está tomando el sol y tiene las piernas tapadas, casi siempre es un problema venoso, ¿vale? Y el tabaco. Y luego recordemos que la causa es básicamente una incompetencia valvular, ¿vale? En algunos casos puede ser una trombosis venosa profunda y repito, en la estásica estamos hablando de inmovilidad, ¿vale? Bien, obesidad, embarazo, estreñimiento, permanencia prolongada de pie. Y aquí tenemos una clasificación que no vale para nada, ¿vale? Yo no me la estudiaría, pero aquí nos pasa un poquito lo mismo que en la de Leriche, para establecer paralelismos, para utilizarla. Las úlceras aparecen en el mismo estadio. La situación clínica es asintomática en el mismo estadio. El dato más característico de la evolución aparece en el segundo estadio. ¿Entendido? Así que, aunque esta no tenga importancia, podemos establecer un paralelismo con la de arterial y más o menos razonar. Hay datos objetivos, pero no hay síntomas, estadio 1. Empieza a haber síntomas visibles, empieza la gente a dar cuenta, a tener molestias con las varices, estadio 2. ¿Vale? Aparecen problemas que ya indican que esa pierna está dañada, hay alteraciones de piel, hay cambios de tonalidad, aparecen los colores oscuros, estadio 3. Y estadio 4 siempre las úlceras. ¿Vale? Bien. Los síntomas. Los síntomas más importantes son quemazón o prurito, ¿vale? Pesadez de piernas. Siempre la persona al andar le da la sensación de que las piernas están llenas y genera incomodidad. Y luego, por último, los edemas y el dolor. Repito, el dolor no existe en la vida utópica de Frankenstein, pero en la vida real las úlceras venosas duelen, ¿vale? Duelen por tensión,
de la sangre en la pared. ¿Vale? Bien, aparecen los problemas de piel. ¿Vale? No es lo mismo tener una mancha oscura, que estamos al principio, que tener una mancha oscura clareándose con la piel dura. Esto ya es más grave. Y esto es un antecedente claro de la úlcera. ¿Vale? Bien. Fijaros, aquí solo estudiaría pulsos. Y fijaros el valor que marca. En toda úlcera hay que hacer un índice tobillo-brazo, porque, repito, aunque no aparecen en clasificaciones académicas, las úlceras mixtas son muy frecuentes. Y claro, una úlcera mixta nos va a generar un problema. Ni la puedo tratar como venosa, ni la puedo tratar como mixta, con lo cual es más difícil de curar. Si es venosa, el tratamiento es compresión. ¿Vale? Si es arterial, no puedo comprimir. Hostia, ¿qué hago? Por eso conviene tener bien muy claro ese índice tobillo-brazo. Fijaros que el índice tobillo-brazo decíamos que estaba alterado en el Leriche en 0,9. Aquí hay un margen de superposición. ¿Comprendido? Bien. Diagnósticos. Solo ha caído en examen la maniobra de Trendelenburg. ¿Vale? La maniobra de Trendelenburg consiste en vaciar las varices, ¿vale? Cerrar el territorio y volver a llenarlo. ¿Comprendido? Y entonces la variz se verá en el sitio donde hay la incompetencia. ¿Comprendido? Imaginaos que tenemos dos tubos dilatados. A través del SMART arriba de todo y del vaciamiento postural queda la variz vacía. ¿Vale? ¿Qué es el Smarches? El SMART es un compresor. ¿Vale? Es un compresor. Te queda la variz vacía. Ahora te pongo de pie. Te quito el SMART. Empieza a entrar sangre. Y tú verás qué varices se forman. ¿Vale? Si tú ves que se forman de abajo arriba, aquí hay un problema en la transmisión de las varices superficiales, ¿vale? Pero si se empiezan a llenar de arriba abajo, hay un problema en las profundas y en las comunicantes. ¿Entendido? ¿Lo hemos entendido? Esa es la génesis del Trendelenburg. ¿Vale? Esta es prueba de Trendelenburg. ¿Vale? ¿Entendido? No test de Trendelenburg. Test de Trendelenburg es ver el culo cuando estamos con la pierna en alto. Es para ver si el glúteo mediano es fuerte. ¿Vale? Lo otro es anecdótico. ¿Vale? Tú golpeas en una variz y si el dolor sube para arriba en el territorio venoso, tienes la prueba de Schwarz positiva. ¿Vale? La segunda es PERTES, la prueba de PERTES o test de PERTES, que te ponen el SMART y te hacen andar. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Tratamiento. ¿Vale? Compresión, compresión y compresión. ¿Vale? Ojito. Elástico e inelástico. Elástico es para reposo. Inelástico es para ejercicio. Que solemos creer que es al revés. Porque a la gente que le vemos las medias elásticas anda. Pues es justo al contrario. Cuando yo quiero que la sangre suba es cuando más sangre va a haber en la extremidad. Por lo tanto, cuanto más aprieto de forma constante mediante un vendaje inelástico, más beneficio obtengo en el ejercicio. En cambio, en reposo, los cambios posturales son los que hacen de bomba.
¿comprendido? Y pongo algo para impedir llegar hasta extremos. Y aquí no es tontería ni tobillo-rodilla, ¿vale? Más presión en el tobillo, menos en la rodilla, ni los rangos de presión. Porque el estadio al que vamos a hacer casi siempre referencia es como mínimo 2. ¿Entendido? Esa es la media de compresión moderada. Y esa es la mínima que se utiliza cuando hay varices. Una compresión ligera es de descanso. Es una compresión para no notar síntomas, porque estoy mucho tiempo de pie, no para comprimir varices. ¿Entendido? ¿Está claro? O sea, que hay que saberse... Conviene, pero es muy fácil porque van en bloques de 10. ¿Vale? Y tú aprendes, dices, coño, estadio 1, el que tiene 1 delante, 10 a 20. Estadio 2, el que tiene 2 delante. Estadio 3, el que tiene 3. Es tirado de aprender. ¿Vale? Tú solo tienes que saber que cuando empieza a haber problemas, empezamos en el estadio 2. ¿Vale? Medicamentos, ninguno vale para nada. Aunque a veces utilizamos algún venotónico. El venorrutón no vale para nada, pero debe ser los medicamentos más recetados. ¿Vale? Eso sí, siempre hay que recordar, aquí el exceso de líquido no es bueno, eso es en las arteriales. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, cirugía, Chiva ha caído. Es una cirugía que lo que va es a generar bypass entre las venas, va a cerrar unas para que no se produzca. ¿Vale? Y esclerosis. ¿Vale? Trombosis venosa profunda, esta ya es más seria. La trombosis venosa profunda es un cuadro de trombosis en una vena profunda. El nombre es muy claro. No existe trombosis superficial. Le llamamos tromboflebitis. ¿Vale? Y la tromboflebitis superficial siempre es una variz. No es un cuadro inflamatorio claro. La trombosis profunda puede no dar ningún dato. Esta es la del 50%. ¿Vale? Puede provocar un deterioro de las venas perforantes y aparecer todo hinchado todo el tiempo, insuficiencia venosa crónica, o puede provocar un desastre de pierna. Puede provocar una pierna que ocupa 3 veces su tamaño original, que está muy negra, que siempre está hinchada, que siempre da problemas. Eso es el síndrome postflebítico. Y por último puede provocar una embolia pulmonar. A la suma de trombosis venosa profunda, síndrome postflebítico y embolia pulmonar, esto y esto le llamamos enfermedad tromboembólica venosa. ¿Entendido? Bien. La tríada de Virchow, hiperpregunta de examen, no se puede ir al examen sin controlarla. Tenemos que saber los 3 factores. Lesión de la pared, siempre lo primero. ¿Vale? Sin lesión de la pared no se producirá coagulación. Pero a veces la lesión de la pared depende del fallo de la válvula, y este fallo de la válvula distiende a la pared y la daña. Después el éxtasis venoso hará el resto. ¿Comprendido? Éxtasis, coagulabilidad y lesión endotelial. ¿Vale? Factores de riesgo han sido preguntados muchas veces, incluso en cirugía. ¿Vale? La pregunta favorita es la que os aparece ahí con letritas azules. ¿Vale? La pregunta favorita es: ¿qué pasa? ¿En qué cirugía hay más riesgo de trombosis? Pues es en todas las cirugías donde actuamos sobre la parte superior de las venas superficiales, donde actuamos cerrando venas superficiales para hacer hemostasia.
¿Es la cirugía ginecológica o la cirugía ortopédica? ¿La reposición de rodillas o la reposición de caderas? Esas dos, con la histerectomía, con una cesárea, es la que más veces nos va a provocar trombosis, ¿vale? Porque en una cirugía tenemos inmovilización prolongada, ¿vale? Y tenemos una situación donde las drogas impiden el movimiento autorregulado de los vasos, ¿vale? Bien, clínica de la trombosis venosa profunda, empastamiento. Dolor de pedrada se llama. Te da la sensación de que te han tirado una piedra y la mayoría confiesan que se dan la vuelta buscando a quién le dio la pedrada. Otras veces te dicen que es como una mordedura, como una mordida. Un dolor de golpe, ¡plas!, muy duro, muy fuerte. Y vas a tocar esa pierna y está gorda, está dura, está engrosada. Ese es el empastamiento, ¿vale? Hay más temperatura porque se está produciendo una dificultad de la salida de la sangre y por lo tanto aparecen venas superficiales. Pero al llegar al hospital solo hay trombosis si el dímero D está alto. ¿Entendido? Si no hay trombosis es porque el dímero D no es tan alto. Y puedes tener toda la clínica y te dirán, no hay trombosis. Sí hay trombosis, pero es la trombosis oculta que decíamos antes. La de sin consecuencias. Que es la mitad de los casos. ¿Vale? Bien. Y después, nuestro enamorado signo de Homans. ¿Vale? Esa es pregunta blanca. El signo de Homans es el dolor cuando estamos sentados en una mesa, pies colgando y sencillamente la punta la intentamos llevar hacia arriba. No hay por qué apretar el gemelo. El signo de Homans es pie colgando y la punta la tiramos hacia arriba. Al tirar hacia arriba comprimimos a los gemelos, ¿vale? Y automáticamente, si hay una trombosis, hay dolor. ¿Está claro? El homiño duele cuando se le levanta. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Lo entendiste, Adrián? Sí, ¿Sí? pero me quedé... ¿Tú te sabes el valor del dímero D normal? No. ¿Vale? No me lo sé porque es un veintitantos y no me estoy dispuesto a estudiar. Eso es un criterio médico y no creo. ¿Eh? Sí. Es una barbaridad. ¿Vale? Bien, compresión elástica y anticoagulación. INR por encima de 2. ¿Vale? Tromboflebitis superficial. ¿Vale? Recordad, cordón indurado inflamado. Es el nombre que adopta el cuadro de la trombosis de las venas superficiales. Vamos a notar un cordón rojo inflamado. Normalmente, en extremidades superiores se debe a cateterismos. ¿Vale? Eso es pregunta de examen. ¿Vale? Y en la mayoría de los cuadros basta con ir a andar a la playa, poner algún antiinflamatorio y hacer compresión. Ese es el tratamiento en los casos leves. ¿Entendido? En los casos graves, pues, como puede haber trombos, pues evitar masajes, eso sí, hay que tenerlo bien claro. Nunca se masajea una pierna con una trombosis, si no se puede desprender el trombo, y dar anticoagulantes y fibrinolíticos. Y aquí tenemos el síndrome postflebítico. Este es un desastre. Han fallado todas las válvulas de territorios profundos. Por lo tanto, la sangre no sube. ¿Comprendido? No sube. ¿Vale? Y esto produce esta situación. Una pierna muy hinchada, muy oscura, una pierna que parece la de un elefante,
con úlceras y con un dolor muy intenso. Y el problema de esta situación es que va a generar trombosis todos los días. Hay que actuar a lo bestia para pararla con anticoagulación y con compresión. Y probablemente con cirugía. ¿Vale? Eso es vena. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Úlcera neuropática. La úlcera neuropática es aquella donde el factor determinante es la pérdida de sensibilidad. ¿Vale? En la úlcera arterial decíamos que no había sensibilidad, pero allí el factor determinante era el proceso de isquemia. Aquí la causa está en que no siente. Y es por lo tanto una situación de lesión nerviosa. ¿Comprendido? ¿Está claro? Esta úlcera neuropática es indolora. Porque si el problema está en la falta de sensibilidad, ¿cómo va a doler? ¿Comprendido? Es una muy profunda, puede llegar al hueso. Por eso genera con tanta frecuencia gangrenas. ¿Vale? Llama la atención porque es muy pequeñita. ¿Vale? No es un venón dilatado, no es un territorio de 3 metros cuadrados, es una cosa pequeñísima, ¿vale? Rodeada casi siempre de callos, porque ha sido una zona hiperapoyada, y como no tengo sensibilidad, tanto apoyo ha generado el cierre de los vasos, ¿vale? Y se debe a que no siento la molestia normal de ese apoyo mantenido. Así que piel callosa, ¿vale? Y con ampollas, ¿vale? Alteraciones de uñas y al contrario que en los problemas arteriales, caliente. ¿Comprendido? Esto es un elemento distintivo clave. Hay tejido de granulación y por supuesto hay pulso. ¿Vale? Localización. Estamos hablando de, fijaros, solo plantas del pie. Primer dedo, segundo dedo, quinto dedo y el calcáneo. En el talón. Se parece un poco a la localización de las úlceras arteriales. ¿Entendido? Pero luego aparece un elemento original. ¿Dónde rozan los zapatos? Y los zapatos o te rozan en el talón, atrás, en el tendón de Aquiles, o te rozan en el juanete. El juanete es el primer dedo del pie. ¿Entendido? Eso sí que no aparecía en úlcera arterial. ¿Vale? En úlcera arterial aparecía sobre los dedos. Aquí sobre las zonas de roce. ¿Comprendido? ¿Está claro? Bien, tenemos un proceso muy complejo. ¿Vale? Tenemos un pie normal que por culpa de la diabetes sufre una serie de cambios. Esos son los llamados factores predisponentes. Estos procesos que actúan para generar un pie de riesgo. Esto es el pie de riesgo. ¿Vale? La pérdida de sensibilidad protectora, la deformidad que se produce por culpa de la alteración motora y la falta de sudoración que origina una piel seca. ¿Vale? Todo ello se traduce en favorecer una situación que es un pie deformado, un pie que parece un 8,
un pie donde la estática del peso se ha alterado. Es la artropatía de Charcot. El factor fundamental de la artropatía de Charcot está en los nervios, pero también en que no llega sangre y por lo tanto hay zonas del hueso que se reabsorben. ¿Vale? Esto es un pie que altera su posición en el apoyo. Un pie donde las zonas de apoyo se alteran y se van a concentrar en puntos muy pequeños, y donde la falta de una piel elástica y la falta de sangre va a condicionar una, digamos, susceptibilidad a la rotura de la piel. ¿Vale? La susceptibilidad es la artropatía de Charcot. Si sobre esta artropatía aparece un calzado inadecuado, los zapatos de chupa me la pongo, aparece una presión excesiva en el apoyo, porque me he puesto tacones, porque estoy todo el tiempo de pie, o se producen quemaduras porque como no siento nada en la pierna, me he metido en un baño a 45 grados, esto abre una herida y se ha aparecido la úlcera. ¿Entendido? O sea que la artropatía de Charcot es sinónimo de pie de riesgo. Sí. Vale. ¿Entendido? Bien. A esa herida se le va a sumar la infección y una isquemia más prolongada. Y esto origina la amputación. ¿Vale? Todo esto está muy bien, pero como no os estudiéis la clasificación de Wagner, la llevamos clara. A veces es Wagner o Wagner. ¿Entendido? Nadie lo tiene muy claro el nombre, ha aparecido más veces como Wagner que con su nombre real. Pero es que esto es muy típico en enfermería, por eso sale Carlos de presidente. ¿Entendido? Sale un rumor, pero nadie lo verifica. Aquí tenemos principal pregunta de examen de pie diabético. El estadio 0 es la artropatía de Charcot. Tenemos un pie deformado, ¿vale? Un pie que parece un 8, ¿vale? Segundo, empezamos a tener uñas largas, mal cuidadas, empezamos a tener callos, empezamos a tener sinónimos de que estamos ejerciendo presión, ¿vale? Y aparece la úlcera. Eso es el estadio 1, ¿vale? La úlcera al principio es superficial, afecta solo a grado 1 y grado 2, no llega más abajo. Si esa úlcera se hace más profunda y ya está entrando en hipodermis o se está acercando al hueso, ya es úlcera grado 2. ¿Comprendido? Como es profunda, ya permite la fabricación de infecciones. Ya se le ha añadido la infección como elemento. Y son infecciones leves, en el sentido de que no estamos hablando de gangrenas. Grado 3. Y en el momento en que se ponga en peligro la integridad de ese pie mediante gangrenas, primero localizadas y luego generalizadas, 4 y 5. La clasificación de Wagner o de Wagner es siempre pregunta hiperbreve. ¿La hemos entendido? Pie de riesgo, úlcera pequeñita, úlcera grandota. Úlcera infectada, úlcera gangrenosa y úlcera supergangrenosa. ¿Entendido? ¿Sí? Esto es Wagner. Os puede aparecer como Wagner. ¿Vale? No esperéis lo de Meigit en vuestra vida. ¿Vale? En los últimos años está cambiando. En los últimos años llegan los americanos y en vez de establecer, dicen, crallo, en vez de tener una clasificación para úlceras por presión
e outra para úlceras diabéticas, vamos a facer unha universal. Vamos a facer a escala de Texas. Vale? Grado 1, úlcera superficial. Uy, qué casualidad, igual. ¿Vale? Grado 2, úlcera profunda. Uy, qué casualidad, igual. ¿Vale? Eso sí, en la grado 2 podemos ponerle un apellidito. ¿Vale? Ni infectada ni isquémica. A. Infectada y no isquémica. B. Isquémica y no infectada. C. Infectada e isquémica. D. Todas las úlceras las vamos a clasificar. La única que es original es esta. Porque el grado 3 significa llega la úlcera hasta el hueso. Es un ulcerón. ¿Comprendido? ¿No será más práctica esta que la otra? ¿Cómo recordaremos lo de abajo? En orden alfabético. ¿Vale? Sabemos que es infección e isquemia. ¿Vale? No, no. La primera en orden alfabético, sí, no. No, sí y sí, sí. ¿Entendido? Infección va antes que isquemia, no. Hasta donde llego yo, ese es el orden alfabético. ¿Vale? Entonces, no os liáis tanto si decís, bueno, por orden alfabético. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Esta es la úlcera de Texas. Esta está de moda. Ha empezado a adquirir una importancia extrema. Así que os vais a estudiar esta y esta. Las dos. ¿Entendido? ¿Sí? Y la valoración, pues es básicamente la misma que una úlcera por presión. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí valoramos la pérdida de sensibilidad y la pérdida de isquemia. ¿Vale? La isquemia. Valoración neurológica, aparecen las dos grandes preguntas: diapasón y monofilamento. ¿Vale? Normalmente, lo primero que se alteraría era la vibración. Pero no es costumbre decirlo así en los exámenes. Te van a hacer hincapié en la presión, en la sensibilidad superficial por presión. ¿Vale? En el monofilamento de Sims. ¿Vale? Este monofilamento nos va a colocar, no sé si os lo puse aquí, bien, va a estudiar una serie de puntos de la base del pie y del dorso. Normalmente estamos hablando de 10 o de 4 puntos. Con que se altere uno ya empieza la alteración. Esto es... el monofilamento. ¿Vale? Pregunta de examen, presión. Sims, presión. Sims, presión. ¿Vale? ¿Entendido? ¿El dorso de la base? A ver, vamos estudiando. Es que depende, hay una forma de poner 10 puntos que incluye dorso y la parte superior de los dedos, y otro que solo coge 4 puntos. ¿Vale? Entonces están casi todos en el dorso. ¿Vale? En el dorso, en la planta. Y vamos colocando el monofilamento para ver si lo siente. Con que deje de sentir un solo punto ya tiene problemas. Y este era el que era independiente del que mide, ¿no? Sí. Este es un monofilamento que es, si tú aprietas mucho se dobla, y entonces la sensación de presión es exactamente igual independientemente de la persona que lo utiliza. ¿Vale? Entonces siempre era el problema, porque había un tío que apretaba mucho y otro tío que apretaba poco. El monofilamento hace la misma presión en todas las situaciones. ¿Vale? Después tenemos los reflejos y los estudios vasculares. ¿Vale? Según cómo esté el estado del pie, nos ponen revisiones. ¿Vale?
Si empezamos a perder sensibilidad, empezamos a tener pulsos ausentes cada 3 meses. Si empieza a aparecer el pie de riesgo, ¿no? Vamos a hacer mensual, ¿vale? ¿Vale? La valoración de la úlcera, profundidad, tejidos, etc. ¿Vale? Y el tratamiento. La esencia es la descarga. ¿Vale? Descarga es evitar que apoye esa planta del pie, porque no tiene sensibilidad. ¿Vale? Al poner esa descarga, nosotros vamos a eliminar el factor presión, el factor que abre la herida. Y luego vamos a tratar la infección y la diabetes. ¿Entendido? Y todo lo demás es exactamente igual que una úlcera. Descarga. ¿Vale? Podemos tener botas que están afelpadas, podemos tener plantillas, podemos tener incluso yesos. ¿Qué es lo que buscamos? Que no apoye el pie directamente sobre el suelo, para que el peso no pase por las zonas donde es más fácil dañarse. ¿Entendido? ¿Vale? Ahí vienen las infecciones, no hay que sabérselo, es como una úlcera por presión. Si está infectado, plata y carbón para el olor y desbridamientos. ¿Vale? Si no mejora, toma de muestras y antisépticos si hace falta. ¿Vale? Y el problema está en esto. ¿Vale? La aparición de una gangrena y la aparición, que siempre se nos olvida, de la osteomielitis, que hace que estemos ante una situación grave. ¿Vale? Al poder perforar hasta el hueso, si no, no tendría sentido tener un grado 3 en la clasificación de Texas, automáticamente podemos perder incluso el pie, porque una osteomielitis es muy difícil de tratar. ¿Vale? Bien, todo lo demás es más o menos una variación del mismo tema, incluyendo la descarga e incluyendo la medicación que se utiliza para este dolor espontáneo que aparece en los diabéticos. ¿Vale? El tegretol, la pragabalina, cositas así. Que recordar que estas personas sufren dolores espontáneos por culpa de la neuropatía. ¿Vale? ¿Está claro? Eso serían las úlceras neuropáticas. Todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Vale? Hasta llegar a los cuidados. Esto es una pregunta de verdad. Todo. ¿Vale? A ver. Zapato cerrado, nunca abierto. El zapato abierto mete piedrecitas. Zapato sin costuras internas ni deformidades. ¿Vale? Zapato con un cierto tacón y con algo de descarga. Esto se cuestiona ya hoy en día, pero se sigue aplicando. Zapato que no produzca lesiones por maceración, que no tenga plástico. ¿Vale? Y que el zapato se adopte al pie. Se tiene que comprar por la tarde, cuando el pie está muy ancho. ¿Entendido? Si se compra por la mañana, la hemos liado. ¿Entendido? Revisar siempre el interior del zapato. Los zapatos, cambiárselos con frecuencia. Incluso, no solo me refiero a comprar nuevos zapatos, que eso no es una buena estrategia porque el zapato viejo lastima menos, sino a cambiárselos durante el día. Aquí insisten en que es una buena medida el llegar a casa y quitarse los zapatos y ponerse otro tipo de zapato. Así, es muy difícil que todos los zapatos compriman en los mismos sitios.
¿vale? Una zapatilla no comprime como un zapato de calle, y más un zapato de calle en un momento donde vamos apretados porque hay lluvia, ¿vale? Y esta costumbre, que a mí me resulta particularmente incómoda, no llevar calcetines con los zapatos, no lo aguanto. ¿Tú lo aguantas, Andrea? No, yo tampoco. Yo, aparte es que me da la impresión de que después vuelo, no mucho más, ¿no os pasa? No, Depende del zapato. No tiene por qué no, oler, pero me da la impresión de que sudo el doble. Claro, Sí, porque sí, te sí. queda ahí más el olor. Pero no sé por qué. Yo eso sí que no entiendo por qué. ¿Por qué sin calcetines parece que sudo el doble? Porque absorber algo, el algodón de absorbe. Coño, sí, es verdad. Porque no absorbo. Entonces puede que haya preguntas que nos digan que los calcetines sean de fibras naturales. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Esto de fuentes de calor, bueno, ya creo que cae de cajón. Nadie mete los pies encima de una estufa. Pero hubo una época en que las estufas sí existían. ¿Vale? Calcetines de algodón, no deben comprimir, panties mejor que medias. Martín, ¿a qué hora te despertaste? A las 7:30. 7:30. ¿Y dormiste esta noche? Bueno, 3 horas. No, Cada vez os parecéis más a mí. Sí. Bien, y cambiarse calcetines con frecuencia. ¿Vale? La lavadora a tope. Y se acabó. Ya está. Lo dejamos así y ya veremos úlceras en septiembre.